te parece. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, muchísimas gracias por conectaros a este webinar de mercados emergentes. Lo primero, bueno, pues desear que tanto vosotros como vuestros allegados estéis bien en estos momentos tan difíciles. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir, bueno, pues cuidando, vigilando y tratando de encontrar las mejores oportunidades, incluso dentro de esta, digamos, situación económica y sanitaria que nos ha tocado vivir. Entonces, nos ha parecido muy adecuado hablar de un tipo de activo, de un área geográfica donde pensamos bueno, que sabiendo ser muy selectivos hay oportunidades y nos parece que, bueno, pues que merecen una mención especial y diferente a lo que son los mercados globales. Entonces, para ello tenemos a Pedro Pérez. Pedro es el gestor de emergentes de TREA Asset Management. Pedro lleva más de 20 años metido en el mundo de los mercados emergentes, por lo tanto no creo que haya mucha gente en España que sepa más que él. Tenemos un equipo que, de hecho, somos de las pocas gestoras en España que tenemos equipo de emergentes. Tenemos un equipo bastante grande en renta fija. Como sabéis, gestionamos 5.000 millones, de los cuales un porcentaje bastante alto están en renta fija. Y sobre todo en renta fija tenemos estrategias muy, muy flexibles, muy poco referenciadas a los índices de referencia. Somos una gestora muy activa. Y tanto en la parte de renta fija más, digamos, más core como en la parte de mercados emergentes nos gusta tener esa flexibilidad, bueno, pues para ser un all-weather estrategias para podernos adaptar a todas las fases de mercado. Tenemos 6 personas en el equipo de renta fija. Tenemos gestores, como decía, de renta fija más flexible, más global, y luego tenemos también estrategias de renta fija emergente. Para gestionar renta fija emergente tenemos a Pedro Pérez, que hoy nos va a contar, bueno, pues cómo ve los mercados financieros, cómo ve los mercados emergentes y cómo gestiona él el fondo, y también con él gestiona Jordi Armengol, que también es analista de renta fija emergente. Y luego tenemos otros 2 analistas más, uno de financieros y otro de high yield, que también trabajan en conjunto con Pedro y con la jefa del equipo de renta fija, que es Ascensión Gómez. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos un equipo que es bastante sólido, con muchísimos años de experiencia. Si juntamos todos los años de experiencia de todos los gestores que tenemos, suma más de 150 años. Digamos que el beneficio de cada uno de ellos es que todos han estado muchísimo tiempo especializados en el área donde gestionan, y llevan muchísimo tiempo metidos en el mundo de los fondos de inversión y además en este área geográfica. Entonces, bueno, sin más, nos gustaría empezar un poco hablando más de factores macro de mercados emergentes. Entonces, si te parece, Pedro, empezamos por la parte más macro. Nos comentas cuál es tu visión sobre el tipo de activo y sobre estas áreas geográficas, y luego ya pasaremos a hablar del fondo. Hemos querido que este evento no lo hemos hecho multitudinariamente, no lo hemos hecho pues con ninguna, digamos, no lo hemos compartido con nadie, ni lo hemos hecho de la mano de ninguna institución. Entonces, tenemos aquí, bueno, pues tanto la posibilidad de entrar en directo como de preguntar en la parte de arriba o la de abajo en el caso de los PCs que pone QIE. Si queréis entrar en directo en cualquier momento, tenéis una opción que es levantar la mano y os daremos acceso para que preguntéis y para que hablemos. Esto puede ser una charla perfectamente, puede ser un debate también. Y si no, podéis ir dejando las preguntas en la parte de arriba o la de abajo, como decía, en el ordenador, y podéis ir haciendo preguntas según vayamos con la presentación. Pedro, cuando quieras. Muchas gracias. Pues sí, mi nombre es Pedro Pérez, tengo más de 25 años de experiencia en Emerging Markets. Todavía estaba en Nueva York operando renta fija en una gran institución hace 3 meses. La gran pregunta, y es la mejor forma de comenzar, es qué pasó o qué va a pasar con mercados emergentes en este entorno macroeconómico, ¿no?
Evidentemente ha sido para todos los países del mundo, y los mercados emergentes no podían ser menos, un tremendo shock esto del COVID desde el punto de vista macroeconómico. Evidentemente, eh, los déficits de cuenta corriente, los déficits fiscales, todo eso va a ser tremendamente afectado por la caída de la actividad económica, ¿no? Desde el punto de vista, es una cosa relativamente poco conocida que la deuda en general con respecto al PIB y en general los déficits también en los países emergentes es bastante comparado con la OCDE, es bastante baja, en el sentido de que muchos países tienen deudas muy bajas con respecto al PIB. Las estructuras económicas son muy variadas, hay todo tipo de estructuras económicas. Después veremos un poquito más adelante en el siguiente slide cómo se analiza un mercado emergente, porque el principal problema que tienen estos países es que son mercados locales financieros relativamente poco sofisticados y muy estrechos. Es decir, el principal problema que tienen en una salida abrupta de capitales es el principal riesgo. Por eso, analizar un país emergente tiene una serie de un contexto distinto del que uno haría cuando está analizando España o Italia. Básicamente, ahí son los principales, no es que no miremos a los principales agregados monetarios o cómo crece, pero desde luego los balances fiscales, en particular el balance primario, antes de intereses, y luego las necesidades de financiación a corto plazo, es lo que miramos siempre cuando invertimos en un país. Tanto Brasil como Turquía los he puesto ahí porque son estructuras económicas similares, pero también su estructura macro es muy distinta. Brasil es un país con un mercado local de financiamiento mucho más sofisticado y más grande que el turco, que también es grande, pero no con la magnitud con la que se puede operar en Brasil. Son países con poca deuda con respecto al Producto Interior Bruto externa. Son países muy exportadores. En el caso de Turquía es más industria de transformación. En el caso de Brasil es más productos primarios. Entonces, por muchas razones, pero sobre todo porque tienen grandes compañías y porque son países que merece la pena, en los que merece la pena estar desde el punto soberano también o cuasi soberano, son dos de los países en los que más estamos nosotros metidos, ¿no? Por eso quería enseñarles, vean la diferencia tan tremenda. Por ejemplo, FDI es inversión directa internacional, y eso es las necesidades de financiamiento externas, es lo que ahora está preocupando a todo el mundo, ¿no? Con esta caída en la actividad global, pues al principio la gente temía que mercados emergentes tuviera más problemas de lo que ocurrió en el 2008-2009. Sin embargo, y además porque muchos países, y uno de ellos es clave, que es Ecuador, por ejemplo, porque está empezando a reestructurar, pero muchos países han tenido el doble shock de la tremenda caída del petróleo. Aunque ahora se ha mejorado, pero sigue estando bastante por abajo donde estaba en enero. Para muchos países, hay muchos países exportadores de petróleo en emerging markets, en África subsahariana, Arabia Saudí, Saudi Aramco, Ecuador, Colombia, México, Brasil, todos tienen. Eso fue evidentemente un shock extra, pero en las últimas semanas hemos visto dos cosas en el mercado que, primero, la recuperación del petróleo ha sido muy importante para sostener a muchas de estas economías. Y luego el doble shock pues de cuenta corriente y de deuda que estamos empezando a ver ha sido mitigado extraordinariamente por una acción del Fondo Monetario Internacional que ha entrado muy agresivamente a proporcionar financiación a los países emergentes, ¿no? Hemos visto ya por encima de 40 acuerdos en el último mes, países tan ricos como Chile o Colombia, hasta una acción tremenda en toda la África subsahariana, Ghana, Zambia, Congo,
Kazajstán, Kirguistán, Mongolia. El Fondo Monetario Internacional está usando instrumentos que estaban muy poco utilizados, que se llaman el Rapid Financial Instrument, que es una especie de acuerdo stand-by, pero de emergencia. Y para los países más pobres, porque además es gratis, es el Rapid Credit Facility, ¿no? Y eso ha cambiado completamente la percepción de falta de financiación o riesgo de falta de financiación que evidentemente estaban en la mente de todos hace mes y medio. Desde el punto de vista de la situación macroeconómica de los países emergentes, la gran pregunta ahora mismo es, evidentemente, el mayor riesgo, con más de 22.000 millones de dólares desembolsados, es cómo va a ser la recuperación, ¿no? Si la recuperación es agresiva en los países emergentes, es decir, tenemos las subidas del Producto Interior Bruto que se esperan en la mayor parte de los países en el tercer trimestre, desde luego la situación, dado lo que se ha desembolsado ya, será infinitamente mejor. Y por eso ha subido tanto el mercado en las últimas semanas. Un último comentario, que es algo que no se utiliza mucho en países de la OCDE, el número que ven abajo, el ARA, que es el ratio de adecuación de reservas del Fondo Monetario Internacional, es una cosa que hasta hace unos años se miraba mucho en los años 90, cuando los Brady's, pero en los últimos años se había dejado de utilizar porque había amplio capital para mercados emergentes, ¿no? Y es la capacidad de responder de un país con sus reservas a cualquier shock, desde el punto de vista de importaciones, de salida de capital, porque hay un ratio el M2 de los agregados monetarios, y después contra la deuda a corto plazo extranjera. Cualquier país que está por encima de 1 es lo que es uno de los mayores ratios más importantes que estamos mirando estos días. Es un país que tiene mucha capacidad de aguante a corto plazo, ¿no? A corto o medio plazo. Los ARAs están convirtiéndose, está mirándolo muchísima gente. Si alguien quiere después hablar de toda la estructura, vamos, de estos indicadores macroeconómicos, puedo responder todas las preguntas que quieran, ¿vale? El siguiente, estamos, pues, el proceso de asset allocation global. Evidentemente, ya probablemente en España no se considere igual, pero por razones históricas, pero lo que es hard currency EM, que es donde estamos metidos, es en dólares y en euros, pero sobre todo en dólares, es aproximadamente 3.000 millones de dólares a 3 trillones americanos, 2.6, 2.7 la parte más líquida, y en dólares es aproximadamente 2.1 la parte más líquida del mercado, los índices agregados globales. Ha sido, para los grandes fondos de inversión, ya lleva siendo décadas ya, una parte fundamental de lo que es el Global Allocation, Global Asset Allocation. Los grandes fondos con los que yo operaba, desde BlackRock hasta Blue Bay, Ashmore, todos tienen producto multiestrategia en mercados emergentes. La diversidad de las clases es enorme. Puedes hacer desde productos regionales hasta soberanos, combinados, corporate solo. Es un asset class muy entretenido y que todos los grandes asset managers utilizan ya desde hace años como una parte muy importante de lo que es su estrategia global, ¿no? Además, tiene una ventaja que, como ya le he dicho, no solo diversidad regional, sino que permite una gran variedad de estrategias de inversión y de perfiles de riesgo, ¿verdad? El principal competidor en términos de competir por el dinero es el Global High Yield y en particular US High Yield, ¿no? Los rendimientos del asset class este año han sido, la verdad, sorprendentes, porque en algún momento a mediados de marzo, bueno, a mediados de marzo todo tenía mala pinta, pero la verdad es que ha sido un
una performance bastante sorprendente y buena, ¿no? Él indica el gran valor del asset class como parte de diversificación. Los índices de high yield están muy cerca de donde está el US High Yield o el Global High Yield. Y como ven, el agregado global, que no es el indicador más adecuado para alguien que entra en emerging markets, porque incluye casi un 48,5% de países de investment grade, sobre todo China. Entonces, la performance que es espectacular, que es solo abajo un 3%, está un poco sesgada porque está Corea, China, Israel, Saudi, sobre todo Saudi Aramco. Pero si ven el mercado de high yield, la parte con más riesgo no lo ha hecho mucho peor que el mercado que el global high yield índice, ¿no? Entonces, son países, es una gran oportunidad para entrar ahora mismo en mercados emergentes y la mejor razón es la diversificación, ¿no? Si ven ahí está, ¿no?, la performance de nuestro índice, que estamos bastante contentos desde el punto de vista de cómo, en estas circunstancias de liquidez, cómo nos ha ido. Estamos batiendo tanto en el año como en el acumulado al índice de high yield de emerging markets, el más grande, que son aproximadamente 725.000 millones de euros de market cap. Estamos muy cerca del global high yield. La estrategia desde el principio, yo además cuando llegué de Nueva York ya veía situaciones muy parecidas. Pasé 15 años en Barclays y estuve operando credit default swaps, derivados de crédito, durante la gran crisis del 2008-2009, y en algunas cosas, aunque el proceso de liquidación súper acelerado fue mucho más rápido de lo que fue el proceso de 2007 hasta noviembre de finales de 2007, principios de 2008 en la gran crisis de hace 10 años, pero había muchas de las cosas desde que se veían entonces, desde claramente un exceso de apalancamiento, una deuda con respecto al PIB global enorme. Todo eso es lo que creó, que aceleró y sobre todo la falta de financiación de dólares global, ¿no? Se veía ya desde septiembre del año pasado, cuando la Fed tuvo que intervenir en el mercado de repos, que había una falta tremenda de quality collateral, de garantías. La gente, los bancos se han retirado considerablemente, han reducido su balance sheet para lending, y había muchas estructuras apalancadas. Entonces, esto es lo que causó la tremenda liquidación superacelerada que pasó en marzo y que solo se paró a través del 23 de marzo, cuando se aprobó el primer paquete de ayuda tanto al Tesoro americano como a los 2 días que vino lo primero de la Fed, ¿no? Nosotros estamos contentos, podemos estar contentos. Tuvimos la visión de vender y entrar con cash, con treasuries. Desde entonces hemos empezado, porque siendo un índice de high yield, algunos de nuestros competidores han sufrido muchísimo. Nosotros hemos estado, desde ese punto de vista hemos tenido suerte, llámenlo como quieran, pero lo hemos hecho bastante bien, y que estamos ahí muy cerca del índice de high yield, que si no es exactamente lo que nosotros queremos tener como benchmark, porque somos un fondo más oportunista de credit opportunities. Desde luego, para nosotros ha sido un logro. Hay que tener en cuenta que y ahí viene la gran frase de John Maynard Keynes: markets can remain irrational longer than you can remain solvent. Ahora mismo las rentabilidades relativas están distorsionadas por el tremendo esfuerzo de tanto el Tesoro americano, pero sobre todo el tremendo esfuerzo de la Reserva Federal, inyectando liquidez en la economía y metiendo algo que yo nunca pensé que la Fed fuera a hacer, más allá de lo que ya hizo en el año 2009, que es meter mortgage-backed securities en su balance sheet. Ahora, desde el programa TALF, que va a incluir deuda de consumidores, deuda de autos,
credit cards, tarjetas de crédito, hasta los dos programas, el Primary y el Secondary Market Credit Facilities. La Fed va a meter de deuda a través del apalancamiento con el Tesoro, que es como va a funcionar. Si alguien quiere después hablar de eso, podemos hablarlo. Va a meter un montón de riesgo de crédito en su balance, ¿no? Y eso es algo que un banco central nunca va a ver a la Fed haciéndolo. Ahora mismo, la filosofía de inversión nuestra... Pedro, antes de que pases a hablar del fondo, ligado un poco a la situación que estamos viviendo ahora, de esta crisis sanitaria y económica en la que estamos inmersos, ¿crees que los mercados emergentes van a estar más o menos correlacionados con los mercados desarrollados con respecto a esta crisis? ¿Crees que van a sufrir más, que van a sufrir menos, o que va a pasar como en otras crisis, que van a ser los primeros en recuperarse? Buena pregunta, porque depende. Hay sitios donde es evidente, estáis viéndolo en la prensa, sitios como Brasil, donde no es que esto ya sea, o México, donde la crisis esta sanitaria no es que esté siendo muy bien gestionada, pero son países que en el fondo no han tampoco parado la actividad económica como ha pasado en Europa. Estamos viendo tanto en México como en Brasil, como por ejemplo en Turquía, para daros alguna idea de países que son muy exportadores, como pues las exportaciones y los balances de cuenta corriente se están deteriorando muy rápido, porque primero están cayendo las exportaciones mucho más rápido que de lo que están cayendo las importaciones, precisamente por el tipo de economías que son, ¿no? Pero eso a lo largo pase el año va a cambiar, y estamos esperando que en general los grandes países no tengan muchos problemas de cuenta corriente. Otros sitios como Ecuador, el virus les ha dado horriblemente, ¿no? En otros sitios ha sido peor el petróleo, aunque eso ya está mejorando. Yo, desde el punto de vista macroeconómico, yo creo que mercados emergentes va a recuperarse más rápido, y eso también en función de una recuperación americana, ¿no? Porque, sobre todo en Latinoamérica, pero cuando ves los grandes países exportadores eso, evidentemente, si hay una recuperación de los países desarrollados, no vamos a tener unos problemas masivos, ¿verdad? Sobre todo con la cantidad de dinero que está realmente al alcance a través del Fondo Monetario Internacional. Otra cosa que ha pasado, que ha sido sorprendente positivamente, es que los niveles de Foreign Direct Investment, de inversión directa internacional, ha caído el portfolio, pero el FDI se ha mantenido tanto en México como Brasil, Ucrania. Todos estos sitios han visto que la cuota industrial o de servicios por parte de la inversión extranjera se ha mantenido a niveles, hombre, ha caído, pero se ha mantenido, ha sido sorprendentemente, nos ha sorprendido a todos positivamente, ¿no? Entonces yo creo que el nivel de posibles suspensiones de pagos en general a lo largo del investment, y desde luego Asia Pacífico está en una situación privilegiada. Ese es un área de inversión en mercados emergentes muy particular, ¿eh? Eso se suele hacer lo que llaman en estrategias regionales. Pero en general creemos que como pasó en el año 2009, los niveles de suspensión de pagos o problemas empresariales o soberanos van a ser menores en el área de mercados emergentes de lo que van a ser en Global High Yield, y sobre todo en el segmento W, ¿no? En Estados Unidos ya hemos visto a Hertz con problemas. Yo creo que nuestros ratios de suspensiones van a ser bastante inferiores. Y la gente está hablando de lo que pasó en el año 91, que es la última vez que fue incluso peor que lo que pasó en el año 2009 en Estados Unidos, donde la tasa de sub-investment grade de suspensiones de pagos y, vamos, de Chapter 11 y bankruptcies llegó al 12%. Yo creo que en mercados emergentes va a ser bastante inferior. Justo hay una pregunta en referencia a la suspensión de pagos en Argentina. Y que cómo puede afectar esto tanto a la economía global como a la estrategia del fondo. Vamos a ver. A mí Argentina, yo operé Argentina, empecé a hacer trading en Argentina, en Barclays, en el año 99, y nuestro principal
el sitio donde empezamos, porque era un prop desk, era en Argentina. La suspensión de pagos en Argentina no tiene nada que ver con esto, ya hubiera ocurrido, venía desde el programa del fondo que se les dio en julio, septiembre del año 18, ya Argentina tenía unos problemas, la sostenibilidad de la deuda era evidente que era imposible, después de 4 años de recesión además, y con los problemas que ya traían, se veía venir, ¿no? Además, técnicamente ya, Argentina ya suspendió pagos, en este caso en su deuda interna, en septiembre del año pasado, ¿verdad? Esto simplemente ha empeorado muchísimo la situación. Ayer, Argentina está fuera ahora mismo de lo que es el mercado. El efecto contagio de Argentina es muy bajo. No es un país que ahora mismo pueda causar distress. Evidentemente es la 4ª suspensión de pagos en 40 años. No es algo que rechazar como que no tenga mucho sentido, que no tenga importancia, pero su capacidad, la capacidad que tiene, recuerden que no llega al 2% del índice ahora mismo, ¿no? Desde el punto de vista de desastre macroeconómico que es, desde luego, podemos hablar de eso, las preguntas. Yo soy experto porque hasta hace poco además estaba operándolo, llevaba 5 años seguidos siendo el primary trader en grandes instituciones, operando en Argentina. Ahora mismo estamos esperando a ver qué pasa. El jueves pasado, el 22, Argentina agotó el periodo de gracia de 3 de sus bonos globales, el 21, el 26 y el 48. Es decir, entró en suspensión de pagos directa. A partir de hoy, todos los bonos argentinos se operan ex-accrued, es decir, sin cupón. Parece que el gobierno se ha dado 60 días para llegar a un acuerdo con los inversores. Parece que está más cerca. Hay 3 grupos de inversores que se han ya coordinado para negociar con el gobierno. Los 60 días no son arbitrarios. Después de 60 días, si luego quieren hablar de cómo es un proceso de reestructuración, porque también Ecuador está haciendo una cosa parecida, a ver, es infinitamente más ordenado, y si me lo preguntan, Ecuador está haciendo un esfuerzo increíble para hacer una reestructuración ordenada y market friendly. Argentina no tanto. Pero ahora tenemos 60 días y, como dije, el periodo no es arbitrario, es porque en 60 días los bonos son acelerables, y eso ya, la aceleración de un bono, si luego hablamos de los indentures de los bonos globales y todo lo que significan, yo creo que que el ministro Guzmán no va a querer que llegue al proceso de aceleración, y algún acuerdo se va a llegar, al menos con 1 o 2 de los 3 grupos de inversores, ¿no? El de las indentures del año 2005, los bonos del default del 2001, ese va a ser bastante más difícil, y luego podemos hablar de qué se puede hacer, si puede haber una reestructuración parcial o no. Pero desde el punto de vista de afectar a la economía o al proceso de global allocation global, Argentina no va a causar ningún problema. Fenomenal. Vale, bueno, si os parece, las preguntas que estáis haciendo las contestamos al final, y Pedro, y pasamos a comentar pues la filosofía de cómo gestionas la filosofía de inversión del fondo y cómo lo haces tú. Vamos. El proceso de inversión y demás. Adelante. Pues miren, esto es un Credit Opportunities Fund. Es decir, los fondos por debajo de cierta cantidad, en Nueva York normalmente los Credit Opportunity Funds son fondos de tamaño pequeño o mediano, entre 50 y 500 millones. La razón por la que con ese nivel de assets, de activos bajo gestión, es la forma más eficiente de gestionar, porque los grandes es prácticamente imposible hacer una estrategia eficiente si tienes, por ejemplo, la curva de México y Pemex, hay 40 bonos entre los dos, ya por darles
un número, ¿no? Si tienes que operar decisiones de duration, convexity, bonos en los que te metes, curva, todo eso con menos y operando es un universo de 50 y tantos países, y cuando son los corporates, un montón tremendo de corporates, es muy difícil. Entonces de lo que se trata, la forma más eficiente es este tipo de estrategia. Es decir, de lo que se trata es captar qué activos están infravalorados por razones técnicas, es decir, normalmente, sobre todo en estos momentos de baja liquidez, a veces por la razón que sea, se castiga más un activo que otro, o interpretación errónea de los fundamentals, que eso es muy común en mercados emergentes. Una mala noticia genera unas salidas de algunos activos tremendas que no se corresponden con la capacidad de pago o de la empresa o del país, ¿no? Ese es el tipo de estrategia que nosotros seguimos. Analizar el crédito, liquidez, tanto los países como los corporates, mirar la situación macroeconómica global, los riesgos macroeconómicos, y en base a eso construir una cartera basada desde luego en el análisis de crédito, tanto soberano como corporativo. Precisamente por el tamaño es más eficiente también centrarse en el mercado de high yield, aunque en realidad es credit opportunities. Nos metemos en soberanos, cuasi soberanos, sobre todo corporativos, pero en realidad es buscar oportunidades. Por ejemplo, nos hemos metido en Pemex, nos hemos metido en Petrobras, estamos metidos en Egipto, estamos metidos en Angola, en África subsahariana, y luego tenemos lo que yo creo, y además Jordi y Álvaro tienen una experiencia de análisis de crédito corporativo espectacular. Yo me dedico más a los países. Nos hemos metido en lo que yo creo que son de las mejores empresas que hay ahora mismo, y la mejor relación rendimiento-calidad crediticia que hay ahora en el mercado, ¿no? En ese sentido, hay que tener en cuenta que una estrategia de credit opportunities es más eficiente buscando, es decir, no buscando a veces me preguntan inversores, pero la duración, qué parte de la curva te metes. Esto es menos complicado, pero también más difícil de hacer, en el sentido de que tienes que buscar el bono más eficiente. Aquí, cuando esperas grandes movimientos de mercado, evidentemente el valor más importante de los últimos meses ha sido la convexidad, ¿no? Pero siempre estás buscando el potential alfa, qué te puede dar excess returns en exceso al risk-free rate, ¿no? Y sobre todo, y en este mercado es súper importante, y lo vimos muy bien a principios de abril, el ratio de liquidez contra el carry, ¿no? Contra lo que recibes, contra los cupones. Ahora mismo ha sido una subida tremenda del asset class en las últimas 3 semanas. Ha subido pues casi, el índice global ha subido casi un 4,5%, el índice agregado. Los de high yield y los soberanos más de un 5%, nosotros hemos subido más de un 5%, casi un 5,5% en los últimos, solo en mayo. Y la gran mayoría de eso es, evidentemente, ha vuelto mercados emergentes. No solo se han detenido las salidas, sino que ha vuelto a entrar dinero en el mercado. Ha habido los dealers, claramente, entre que el COVID, que los dealers no tienen la capacidad de tomar riesgo que tenían en el año 2010, y que está todo el mundo en casa. Ayer estuve hablando con unos amigos míos de Nueva York y todavía están la mayoría operando desde casa. Básicamente, los dealers están muy poco posicionados, y evidentemente con la subida del petróleo y con el valor relativo que tienen mercados emergentes, porque el rendimiento medio de un soberano ahora mismo está en 540, 545, y de un corporate 450 puntos básicos. Es decir, están históricamente amplios los diferenciales, ¿no? Está muy barato el asset class a pesar de lo que ha subido. Entonces, evidentemente, nosotros lo que hicimos fue buscar ese beta que no deberíamos haber del mercado, en el sentido de que
el mercado tiene mucha duración, ¿no? Más del 20% del Barclays Global AGM tiene duración por encima de 10 años. Entonces es lo que hemos hecho, buscando convexidad, sobre todo buscando aquí se ha demostrado muy bien la calidad, o sea, la importancia que tiene la complejidad en momentos de grandes movimientos de mercado. Y estamos ahora mirando a ver, porque evidentemente no tenemos, y es donde el Credit Opportunities es nuestra... estaba claro en el último mes y medio que había que estar largo el mercado. Renta fija está comparado, o sea, por ejemplo, la renta variable está extremadamente cara respecto a sus price earning ratios con respecto a las medidas históricas, ¿no? Estamos probablemente más caros de lo que está durante el dot-com en el año 2001. Entonces, pero claro, no podemos olvidar que va a haber una recesión global tremenda, de mucha magnitud. Entonces estamos mirando, ahora que ha subido tanto, hemos aumentado un poquito el cash y estamos mirando a ver qué hacemos en el sentido de en qué nos mantenemos, si quitamos un poco ya el convexity, si la liquidez, seguimos premiando la liquidez o ya esperamos simplemente la calidad crediticia, que lo que no ha subido de la misma forma siga subiendo. Ahora todo el mundo, no solo nosotros, todo el mundo que lleva renta fija, está claro que la renta fija es, tanto por el esfuerzo tremendo de los bancos centrales y de la Fed para poner un piso al mercado, como por el valor relativo, tanto de la renta fija con respecto a la renta variable como de la renta de mercados emergentes. El valor relativo histórico es un gran momento para estar, pero reconociendo que se vienen momentos difíciles para la economía mundial, ¿no? Entonces estamos ahora viendo a ver, manteniendo la estrategia que hemos mantenido desde principios de abril, dónde nos metemos. Ahí ven ustedes la tasa interna de retorno media que tiene nuestro fondo ahora mismo, y un poco, como pueden ver ahí, estamos con 69% de corporates. Hemos bajado un poquito el porcentaje de corporates, estamos comprando un poquito más de soberano y cuasi soberano. Estamos viendo a ver qué hacemos con eso. Para darles una idea, por ejemplo, en los últimos días hemos aumentado el porcentaje, un poquito, hemos bajado un poco de bonos corporativos en favor del África, porque, por ejemplo, Egipto, que es el que más hemos comprado en los últimos días, tiene un programa fiscal, necesitaba 6.000 millones de dólares y han recibido 2.700 del fondo y han emitido casi 4.000 en los últimos, o sea, el martes pasado, ¿no? Perdón, el jueves pasado. Eso significa que, por ejemplo, ese país tiene sus necesidades de financiamiento hasta probablemente el año que viene cubiertas, y es el tipo de rendimiento, con un rendimiento bastante alto, es el tipo de inversión que nos conviene, ¿no? Algunos de los corporativos han subido muchísimo. Es el tipo entonces estamos viendo a ver qué es lo más adecuado en este contexto, y es el tipo de gestión activa en la que TREA cree y en la que, bueno, nosotros queremos seguir concentrados. Evidentemente, si tuviéramos pues entradas grandes de dinero para gestionar, se puede hacer así, y cuanto más grande, evidentemente, hay muchas otras estrategias que se pueden hacer, ¿no? Desde long only con un duration determinado hasta estrategias regionales, corporate only, solo liquid sovereign. Se pueden hacer muchas cosas, pero ahora mismo esto es la mejor, para lo que tenemos, esta es la mejor manera de llevar el fondo, y creemos que de momento nos está saliendo bastante bien. Sí, ya veo que hay bastantes preguntas, Patricia, así que cuando... Sí, fenomenal. Pues nada, empezamos con las preguntas. Casi todas son relacionadas con el entorno macro. Hay una pregunta un poco ligada a cuáles crees tú, Pedro, que son los países más transparentes y fiables desde el punto de vista de información económica y contabilidad. A ver, O área, o sea, si no quieres a lo mejor mencionar países directamente, a lo mejor área, o Latinoamérica, Europa del Este. imagino que se refieren a
desde el punto de vista macroeconómico, pero sí podemos hablar de corporates también. Vamos a ver. Ujú. Los datos que enseñamos antes de Brasil y de Turquía vienen todos del Banco Central turco y del Banco Central brasileño, ¿no? Las proyecciones son simulaciones nuestras, hicimos Álvaro y yo el otro día. Desde el punto de vista de transparencia y calidad de datos macroeconómicos, prácticamente todos los grandes países de mercados emergentes es la calidad. Hay gente muy buena, tanto en los tesoros como en los bancos centrales. La calidad y el tamaño de la información disponible es tan buena como en los grandes países de la OCDE, ¿no? Uh, en el África subsahariana evidentemente no es lo mismo, pero se ha hecho, en los países en los que nosotros invertimos, se ha hecho un esfuerzo tremendo en los últimos años, todos ellos, para un proceso de reformas desde Angola hasta Ghana, el proceso de reformas que han sido sponsorizadas por el Fondo Monetario Internacional, ha sido tremendo. Todos ellos tienen Article 4, acuerdos de artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Así que sí, la calidad de la información que se puede obtener es muy buena. De todas formas, no es lo que te puede dar Brasil, pero es muy buena. Lo mismo ocurre en Europa del Este, Ucrania, es que está a punto de renovar un acuerdo con el Fondo Internacional, con el Fondo en estos mismos días, es lo mismo, está a punto de firmar un nuevo, probablemente un RFI, un Rapid Financial Instrument, como el que acaba de firmar Egipto, otro ejemplo de gran acceso a información. Ahora mismo el acceso a la información, tanto en soberanos como en corporates, no es ningún problema. Si la además, nosotros solo invertimos evidentemente, cuando tenemos el acceso a la información. No somos, aunque que es posible que alguna vez podamos meternos en special situations, ahora mismo lo que queremos son compañías transparentes en países transparentes. Si hay algún riesgo comparado con un país no emergente, evidentemente siempre es el riesgo legal. Pero no se olviden que todos los bonos que nosotros operamos se operan bajo deuda internacional, legislación internacional, sobre todo en la inmensa mayoría a la ley de Nueva York. Entonces, evidentemente el acceso a activos o al acceso a colateral no es fácil siempre, y en algunos países de Asia eso es más difícil y más complicado desde un punto de vista legal que, por ejemplo, en Latinoamérica, donde eso ya hay una jurisprudencia más sentada. Pero vamos, desde el punto de vista de información, donde nosotros invertimos, tanto como compañías, no hay ningún problema. Fenomenal, Pedro. Y una pregunta también sobre Brasil, que has mencionado Brasil antes. Y bueno, tras conocerse que es uno de los países que están siendo más afectados por coronavirus, ¿cómo crees que va a ser la evolución de aquí a los próximos meses o los próximos años? Vamos a ver, Brasil, evidentemente, Bolsonaro, cualquiera que haya visto la prensa en los últimos días, Bolsonaro es un presidente muy peculiar. Se ha enfrentado, pues ahora mismo está enfrentado con la mitad de los gobernadores del país. El problema de Brasil ahora mismo es sobre todo político, ¿no? Viendo lo que ha ocurrido, yo creo que la posibilidad de un impeachment como el que tuvo Dilma Rousseff es baja. Mientras Paulo Guedes siga de presidente, de ministro, el país está increíblemente en buenas manos. Evidentemente, el problema que va a tener Brasil, y es que aunque se han pasado reformas fiscales, y la más importante de todas fue la reforma de la seguridad social que se pasó el año pasado, que ha cambiado completamente el panorama fiscal del país, porque es una reforma estructural que era absolutamente necesaria. Evidentemente, con este problema del coronavirus, Brasil ha tenido tenía un problema fiscal un poquito parecido al que tenemos en España. No llevaban un superávit primario, es decir, el sendero de reducción de la deuda pública, que para ser un mercado emergente es bastante alto,
no era el más rápido porque todavía no habían vuelto a un superávit primario, que es lo que tenían durante casi toda la década de los 2000 con Lula, ¿no? Entonces, el principal problema que tiene Brasil a medio plazo es que el déficit va a subir muchísimo. Si lo ven en la página inicial, en la estructura económica que pusimos en la tabla, ahí ven el déficit va a subir y la deuda con respecto al PIB va a pasar probablemente del 80% del PIB, y no esperamos que se reduzca dramáticamente, o sea, que empiece a caer probablemente hasta el año 2007. Es decir, va a seguir subiendo por al menos 3 o 4 años y no creemos que sea posible, tal y como está la situación política, que haya un primario hasta probablemente dentro de 2 años. ¿Significa eso un problema? A ver, sí, pero no es un problema. Si se vuelve un sendero de disciplina fiscal, que ahora mismo con lo que el coronavirus es imposible de hacer, pero un sendero de reducción de la deuda en 2 o 3 años no es un problema, porque Brasil tiene una solidez increíble. Es uno de los países del mundo con más reservas en su Banco Central. Recibe una cantidad tremenda de inversión directa internacional. Su déficit de cuenta corriente es muy pequeño y sobre todo la inmensa mayoría de ese déficit fiscal está cubierto domésticamente. Está en reales, no está en dólares, no es deuda externa. Entonces, desde ese punto de vista, Brasil está increíblemente bien situado para capear el temporal, ¿no? Que es el caso. Fenomenal. Vale, Pedro, aquí hay otra pregunta también más relacionada con la FED. Primero, si las actuaciones de la FED te están pareciendo adecuadas y si los países emergentes y desarrollados se van a ver beneficiadas de esta, bueno, pues, de esta actuación que está teniendo la FED y otros bancos centrales, y que ligado a esto, si puede ser más interesante invertir en mercados emergentes que directamente en Estados Unidos a través de high yield, por ejemplo. Gran pregunta. Ese es el debate que ahora estamos viendo. Estuve hablando ayer con un amigo mío en Nueva York que lleva un fondo para Golden Tree Asset Management. Y vamos a ver, si se fijan, quitando US High Yield en los últimos, pues, lo que va de mayo, ni los Treasuries, ni High Grade Corporates, ni los Munis han tenido un desempeño excesivamente bueno, ¿no? Pero, o sea, claramente, desde el punto de vista de asset class, Estados Unidos está caro con respecto a mercados emergentes. High yield menos que investment grade, pero en high yield hay un montón de dudas, sobre todo en sectores como el petróleo, el Permian Basin, todo lo que es el shale. Va a haber un montón de suspensiones de pagos y de quiebras ahí. Hay problemas en el sector de utilities, hay problemas. Es decir, yo personalmente a las tasas de rendimiento que ahora da emergentes prefiero emergentes que, y ya he dicho que también creo que las tasas de default que las va a haber en corporates en los mercados emergentes van a ser considerablemente inferiores a las de high yield americano, ¿no? Lo que está haciendo la Fed es un programa absolutamente sin precedentes y que va claramente a poner, la idea es poner un suelo, ¿no?, a la caída de los activos financieros americanos. Fenomenal. Evidentemente, ese suelo, los programas, que a mí me guste o no me guste, es irrelevante. La Fed ha decidido, porque la Fed tiene un mandato bastante más claro que el Banco Central Europeo, tiene un doble mandato, que es sostener el empleo y el crecimiento a la vez que contener la inflación, ¿no? Un programa del tamaño que tanto el Primary Market Corporate Credit Facility como el Secondary Market Corporate Credit Facility, como el Muni Credit Facility, como el TALF, que es dirigida a consumer, es de tal magnitud que es evidente que va a poner, que la idea es poner un suelo, ¿no?, a las caídas y facilitar el acceso a financiación y crear, bueno, reducir, o sea, limitar el tremendo efecto riqueza, pérdida de
que tuvimos en marzo y abril para mantener la confianza del consumidor americano, ¿no? Pero evidentemente se habla de una caída del 40% del PIB interanual en Estados Unidos el segundo trimestre. Mi familia todavía está allí, no ha podido venir y me dicen que la situación es difícil. Entonces, que no va a ser un camino de rosas, pero la actuación de la Fed es de tal calibre que evidentemente crea situaciones de valor relativo en otros activos y entre ellos mercados emergentes, desde luego. Patricia, no te oímos. Perdón, ahora. Hay aquí un par de preguntas también relacionadas con el fondo, Pedro. Si el posicionamiento actual que tienes lo vas a mantener o tienes pensado hacer algún cambio, incrementar algún peso en algún sector en concreto en los próximos meses. No creo que cambiemos sustancialmente el peso corporate contra soberano y cuasi soberano. Si acaso la idea sería entrar, que ya lo hemos empezado a hacer en un poco más, porque teníamos grandes compañías que estaban dando muchísimo retorno, ¿no? Pero esas se han recuperado muchísimo. Entonces, la gran pregunta es cuánto de porcentaje de corporate si lo aumentamos un poquito más. Si lo hacemos, será probablemente contra la parte cuasi soberana. Tenemos también algún activo bancos supranacionales que probablemente, que es lo que está incluido dentro de la parte cuasi soberana, que reduzcamos. Algunos por ejemplo, Pemex ha subido casi 18 puntos desde que lo empezamos a comprar. Hay cosas que están ya en situaciones que a lo mejor es mejor buscar activos con no solo más rendimiento, sino que se hayan quedado atrás, ¿no? Lo más probable, y esto lo que estamos viendo a ver un poco es, así como lo tenía bastante claro cuando llegué, que se venía una caída gorda, aunque la verdad mi bola de cristal no dio para medir la magnitud de lo que ocurrió. También en este momento creo que estamos en una encrucijada y que analizar muy detenidamente qué es lo que queremos hacer. No va a ser un cambio drástico, lo más probable es que aumentemos el porcentaje de corporates y bajemos el de cuasi soberanos. Hay un par de países en la parte de soberanos que también lo han hecho, tenemos que decidir, pero si aumentamos seguramente será el porcentaje de corporates. Y estamos ahora buscando cosas con un poquito más de rendimiento que se hayan ese famoso valor relativo que hablaba al principio, ¿no? Credit opportunities, y hay algunas empresas que se han quedado atrás, que no han subido tanto, que ofrecen para nosotros una gran relación precio, rentabilidad, liquidez, calidad crediticia, ¿no? Y eso es lo que probablemente hagamos. A no ser, va a ser un cambio drástico como fue lo que hicimos en marzo, no. No, pero desde luego probablemente aumentemos la parte de corporates en varios puntos porcentuales. Estamos decidiendo cuánto. Todavía es algo que tenemos que ver porque yo creo que tal y como está, si ven los técnicas del mercado, todavía está entrando dinero en general, el real money está underweight. Yo creo que este rally va a seguir durante al menos un par de semanas más. Entonces no tenemos... Y probablemente depende de cómo vaya. Vamos a ver, una vez más, la economía global no es que esté en una situación muy buena, pero mientras veamos estas técnicas no hay razón para vender, simplemente mantener un porcentaje de cash entre el 9 y el 10% por si acaso y tener opciones de entrar en oportunidades muy buenas de inversión que se presenten en momentos puntuales, ¿no? Es la estrategia a corto plazo. Y Pedro, y con respecto a hard currency o moneda local, preguntan sobre este tema también. O sea, el fondo es verdad que históricamente ha estado más posicionado en hard currency, pero hay posibilidad de que, bueno, pues que si ves oportunidades o que algún bono pues crees que existe más recorrido en divisa local, puedas añadir algo de exposición a a divisa local. En moneda local, esto es
fondo de hard currency, si haríamos algo sería en bonos que están swapeados, es decir, hay varios países que tienen bonos en dólares pero están ligados a la moneda local. Es lo único que haríamos porque es lo que hace el fondo. Desde el punto de vista, estamos solo en hard currency. Además, ahora mismo, tal y como están las cosas, yo prefiero a 1000 veces, aunque bien es verdad que una de las formas en las que Emerging Markets ha tenido para adaptarse a esto es que la inmensa mayoría de las monedas han caído muchísimo, ¿no? Pero yo en este momento prefiero infinitamente, aunque quisiéramos o pudiéramos hacerlo, no entraríamos en local markets. Local markets es mucho más difícil. Entrar como local markets directo necesitas tener un local custodian, necesitas tener que solo los grandes fondos de inversión pueden hacer, ¿no? Comprar, si quitas un poco México, partes del mercado de Brasil y ese es más complicado, quizá Perú, es muy difícil, y bueno, por supuesto Polonia, pero esos son países europeos. Yo no recomiendo entrar a gente que entre en emerging markets que no tenga una gran experiencia, porque el coste de hacer el coste, básicamente se puede hacer a través de un fondo especializado. Yo no recomiendo a nadie entrar porque el coste de custodian, local settlement y todo esto es... Y el conocimiento que hay que tener es tremendo. Por ejemplo, Brasil tiene desde swaps hasta swaps de inflation linked securities, tiene swaps de inflación, es súper sofisticado, pero hay que conocerlo muy bien. Y yo no soy partidario de entrar en local markets, a no ser que tengas un grado de sofisticación y necesitas una inversión muy grande, ¿no? Para directamente. Hay formas de hacerlo a través de fondos de inversión, pero yo ni siquiera recomiendo eso porque para entrar es infinitamente más eficiente entrar con hard currency y más a estos niveles ya te digo, 6%. Nuestra cartera está dando un 9, o sea, casi un 9,5, o sea, es mucho más eficiente de esta manera, ¿no? Con hard currency. Vale, ya que hablas de rentabilidades, también hay una pregunta relacionada con la rentabilidad. A ver, ya sé que hacer este tipo de proyecciones es tremendamente difícil, pero bueno, mirando un poco la TIR del fondo y demás, ¿qué rentabilidad esperas aproximadamente en tu cartera anualizada, digamos, en los próximos 3 años? Muy difícil, muy difícil. Vamos a ver. Lo primero que te dicen cuando entras en la rentabilidad pasada no es, cuando dicen en Estados Unidos, no es garantía de rendimientos del futuro. Yo lo que sí espero, lo que sí les voy a decir, básicamente, es que voy a hablar de mi fondo primero, nuestro fondo primero, y luego de la rentabilidad global, ¿no? Porque ya le digo, hay estrategias que se pueden tomar de todas las maneras en mercados emergentes. Desde luego, no hablo de excess returns. Este fondo espero que en los próximos 6 a 9 meses, y lo que yo creo que va a ocurrir, va a superar al mercado de high yield en al menos un 3 o 4%, y en el investment grade en dólares al menos un 5%, 6%, probablemente más en los próximos 9 meses. No quiero dar más a más medio plazo en el sentido de tan específico, porque evidentemente hay muchas cosas que no sabemos de la recuperación global el año que viene, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de excess returns y del asset class en general, puedo hablar de mi fondo, puede ser una cosa de fondo soberano que tenga mucho menos riesgo en el sentido de que son investment grade, ya le digo, 48 y pico por ciento del universo es investment grade, tienes casi un 21% de China. Desde ese punto de vista, excess returns con respecto, o sea, la media debería ser entre un 3 y un 5% por año en mercados emergentes, que es la media a largo plazo, ¿no? Pero no me quisiera meter en dar rentabilidades específicas porque, uno, no me parece prudente, y dos, porque hay muchas cosas que ahora mismo sabemos, ¿no?
Evidentemente, hay muchos factores que puedan afectar. Vale, bueno, pues por ir terminando un poco, Pedro, eh, a ver, ¿bajo qué tipo de estrategias podemos entrar en tu gestión, ¿no? A través del fondo de inversión de Luxemburgo, es un fondo luxemburgués? ¿Hay algún medio más, o sea, a través de mandatos, o estáis Sí, especializados también en hacer carteras ad hoc para clientes o para peticiones específicas? hombre, eso desde luego podríamos hablarlo, no, no es el momento, tenemos que hablar con gente interesada específicamente, ¿no? Ujú, Las carteras ad hoc es una de las partes que, bueno, es mi idea. Este es un fondo muy particular, es un Credit Opportunities Fund. Ahora mismo, además, comparado con los otros Credit Opportunities Fund, estamos en súper arriba, ¿no? Porque la mayoría ujú. han sufrido mucho este año. O sea, que nos estemos comparando con un fondo de high yield y que estemos mejor agregado que el índice agregado para mí es una gran tarjeta de presentación, ¿no? Pero desde el punto de vista de crear carteras ad hoc, que es algo que yo quiero hacer en el futuro, evidentemente es lo que queremos atraer, ¿no? A medio y a largo plazo, a TREA. Eh, ya hemos hablado de esto ya lo sabes tú, en otras circunstancias, desde fondos long only, quiero decir, con una madurez o con una duración determinada, fondos regionales, fondos soberanos, cualquier cosa se puede discutir. Acuérdense que son 2.000 y pico millones de dólares de asset class. Entonces se puede crear una cantidad enorme o una diversidad tremenda de perfiles de riesgo y rentabilidad, ¿no? Y desde luego, vamos, bienvenido cualquier persona que quiera crear algún tipo de exposición a mercados emergentes hecha, como dicen, bespoke, es decir, como un sastre a su medida. Estaríamos, vamos, más que contentos de escuchar propuestas Ujú. y de dar nuestras ideas, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos contestado la mayor parte de las preguntas. Si os surgen más dudas, tenéis en la siguiente diapositiva, tenéis el equipo, en la siguiente está, tenéis el equipo comercial, podéis contactar con cualquiera de nosotros y os mandaremos información y os atenderemos encantados. Si queréis, también podéis pedir una reunión con Pedro para hablar de otros temas o para hablar más específicamente de lo que necesitéis. Y nada, agradeceros la conexión, esperemos haber cubierto todas vuestras dudas e inquietudes sobre mercados emergentes. Pedro, muchísimas gracias por la exposición, yo creo que ha estado muy clara y que, bueno, que el feedback ya estoy recibiendo alguno y ha sido bastante positivo. Y nada, pues desearos que, bueno, que ya creo que la mayor parte de España está en fase 1, desear que esto, bueno, pues que acabe cuanto antes y que volvamos a la normalidad cuanto antes y que, bueno, que mientras tanto sigamos buscando oportunidades en mercados emergentes y en otros activos. Muchísimas gracias a todos y que tengáis una buena semana. Gracias.